¿por qué los latinos no podemos tener? Está comprobado, somos un grupo racial arriesgado, con una fuerza de voluntad, con una expresión de sacrificio como muy pocas otras razas. ¿Cómo podemos afectar la mentalidad de nuestra comunidad? Hay varias cosas que yo puedo recomendar así en una entrevista como esta. La primera, yo le recomendaría a la gente leer. La lectura es un ejercicio mental, no es una cuestión de conocimiento solamente. La lectura es un ejercicio mental. Nuestra mente, o como usted quiera llamarle, eso que tenemos, esa masa que tenemos allá adentro, funcione a una velocidad distinta. Lo siguiente es cambiar el círculo social en el que nos estamos desenvolviendo. Hay un pasaje muy conocido, lo escribió el sabio Salomón, que dice ese pasaje, que el que anda con sabios, sabio será. Juntarse con cierto tipo de gente hace que nosotros nos adaptemos a cierta forma de pensar, a ciertas culturas que hacen que cambiemos. Alguien lo escribió hace muchos años: júntate con 4 millonarios y tú serás el quinto, porque eso funciona de esa forma. Y lo tercero y último que yo puedo recomendarle a cualquier persona es el poderoso hábito de la meditación. Usted puede llamarle oración, puede llamarle meditación, la Biblia le llama meditación también, y la Biblia le llama oración también. Yo creo que la meditación es posiblemente el detonador más grande que exista. Después de la lectura y de cambiar círculos sociales, dice un pasaje muy famoso que lo escribió el rey David. Dice que aquella persona que medita de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Bienvenidos al podcast Rincón Orgánico con Melvin Reyes. Cada semana tendremos un episodio nuevo para que puedas disfrutar. No ofrecemos contenido adulterado, ofrecemos esencia, ofrecemos lo que es verdadero. Hello, bienvenidos, comunidad orgánica. Gracias por estar siempre conectados con nuestra plataforma y poder recibir lo que nosotros con mucho sacrificio y esfuerzo hacemos para ustedes. Quiero recordarte siempre, si todavía no te has suscrito al canal y te gusta nuestro contenido, por favor, dale like a la campanita de notificaciones para que seas avisado cada vez que subimos un contenido nuevo diferente. Recuerda que tenemos objetivos básicos, que la pases muy bien, que podamos aprender, pero sobre todo recuerda que en un mundo como el que tú y yo vivimos, hace falta gente orgánica como tú y como yo. Hoy en este episodio es un episodio especial, como todos los que hacemos. Tratamos siempre de tener un panelista, un invitado que a través de su historia de vida va a poder inspirarnos, va a poder desafiarnos para correr tras nuestra meta, tras nuestros sueños. El invitado que tengo hoy nació en Nicaragua, país centroamericano, pero radica aquí en Estados Unidos hace mucho tiempo. Así que yo quiero que por favor, ahí en casita donde estés, me ayudes dándole un fuerte aplauso y recibamos a Yader Simpson. Yader Simpson, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Melvin. Gracias, muy bien. Gracias por invitarme a este programa. Espero poder bendecir y ayudar a todas las personas a través de lo que vamos a conversar. Qué bueno. Hace mucho tiempo que queríamos tener la oportunidad de que estuviera aquí en nuestro set, en nuestra plataforma. Rincón Orgánico es ese espacio donde nos gusta hablar las cosas que quizás nadie se atreve a hablar, con altura, con respeto y siempre ante todo, con un deseo de motivar e inspirar a nuestras personas. Todos nuestros podcasts siempre comienzan con el génesis de la vida de nuestros invitados. Okay. Así que quisiera que nos remontáramos y nos contáramos, porque vamos a conocer al conferencista, al pastor, vamos a conocer al motivador, al coach, pero también queremos conocer a Yader Simpson. ¿Dónde nace? ¿Cómo nace Yader Simpson? Nací en Nicaragua hace unos cuantos años ya. ¿Hace cuántos años, no? Hace 56 años nací en Nicaragua. ¿En televisor en blanco y negro? Todavía no había televisor en mi casa. En su casa no había televisor. Y sí se miraba televisión en blanco y negro, pero yo tenía que ir a verla
a la casa de un amigo porque en mi casa no había televisor. Oh, wow. Nací en un tiempo que mis padres eran muy pobres. A mí siempre me gusta aclarar que nosotros no éramos pobres, porque cuando los pobres pasaban por mi casa, decían, pobre gente. O sea, los pobres nos decían pobres a nosotros. Éramos los más pobres del barrio. No había loza, alfombra, era barro, tierra, una casuchita, unas tablas puestas ahí, medio puestas, con muchos huecos. Nunca tuve un juguete, nunca tuve ropa nueva. En aquellos tiempos nunca usé zapatos nuevos. Nunca pude abrir un juguete nuevo. Fueron días muy difíciles, pero que le doy gracias a la vida de haberme regalado esa experiencia, porque pude aprender lo que es vivir de ese lado de la línea en la economía. Es muy difícil, deja huellas muy difíciles, y voy a decir algo más, y creo que es lo más duro que puede pasar a un niño, porque un niño no entiende. Un niño no entiende por qué los otros pueden tener bicicletas y él no. Esas cosas, aunque su mamá le diga lo que sea, su papá le puede decir muchas cosas, a un niño no lo vas a hacer entender por qué él no puede abrir un juguete en Navidad, por qué él no puede tener zapatos nuevos el día de su cumpleaños, por qué él no puede abrir un juguete como sus amiguitos que se la pasaban en aquellos tiempos, me acuerdo, enseñándome sus carritos nuevos, enseñándome sus bicicletas, sus zapatos. Y yo no podía. Y eso es muy difícil, muy duro. Eso dejó marcas, huellas, señales en mi vida que hasta el día de hoy las atesoro. Porque gracias a eso tuve que desarrollar capacidades que no fueron, con las que no nací. Tuve que aprender algunas, desarrollar otras, pero me hicieron la persona que soy hoy. Así que le doy gracias a la vida por haberme regalado esa oportunidad. Wow, interesante ya poder escuchar todas esas vivencias. Ahora, todo esto en Managua. Todo eso sucedió en Managua, Nicaragua, allá en aquellos tiempos, los años 70, yo nací en el 68, los años 70 fueron muy especiales. En el año 72 ocurrió un terremoto en la capital, allá en Nicaragua, murieron más de 30,000 personas, y eso hizo que el país, que ya era pobre, se convirtiera en ese momento se convirtió en el país más pobre de la región. Wow. En el más pobre y más necesitado de la región. Entonces, aquellos que ya estábamos viviendo pobreza, eso fue como un atraso aún mayor para todos aquellos. Obviamente no sufrimos las pérdidas que sufrieron los hoteles y los grandes edificios, pero nos afectó muchísimo, porque los que teníamos que comer solamente 2 veces al día empezamos a comer una. Todo esto, ya de este terremoto es en el año 78, si no mal me equivoco. 72. En el gobierno de Anastasio Somoza. Anastasio Somoza, en plena Navidad. En plena Navidad. Ahora, aprovechando también, le toca vivir a usted el periodo del 79. Creo que en el 79 es cuando la revolución. Cuando llega la revolución sandinista. ¿Qué edad tenía en esa etapa? Ya yo tenía 11 años. Para que vayan sacando cuentas, por favor. Ya tenía 11 años y eso fue otra situación que vino a añadir a todo lo difícil que ya se estaba viviendo. Lo difícil que se vivía en aquellos tiempos. Porque dentro de lo que cabe, las motivaciones de ellos, sanas o no sanas, no lo sé. Nunca he entrado en el tema político, pero sí hubo mucha muerte, cierre de muchas empresas, saqueos y un atraso financiero y social para el país sumamente grande. Entonces, aquellos que mi papá estaba comenzando a surgir en ese tiempo, a levantar, hizo una casa, ya mi casa tenía piso, ya tenía mi bicicleta, ya las cosas se estaban marchando bien. Parecía que la cosa comenzaba a cambiar. Estaba cambiando definitivamente, y aquella revolución vino a atrasar otra vez el proceso y nos hizo retroceder muchos años de historia. Tengo en mis notas que su papá no era nicaragüense. No era nicaragüense, mi papá nació en Cuba. Oye. Y en Oriente, en lo que es Victoria, Las Tunas, al lado oriente. Y mi papá
la profesión de mi papá era criar cerdos. Ok. A eso se dedicaba. Mi abuelo era de Jamaica y mi abuela también eran jamaiquinos. Llegaron a Cuba a cortar caña, Ok. huyendo de la miseria de Jamaica. Y pusieron un criadero de cerdos en Cuba y mi papá a eso se dedicaba, a criar cerdos. Hasta que fue a Nicaragua, fue en algunas misiones a Panamá y a Nicaragua. Y en Nicaragua se quedó. Allá conoció a mi mamá y nacimos sus hijos. Wow. Me imagino, ¿no? Es casi seguro de que su papá sale huyendo de Cuba por la dictadura que toma lugar en el 59. Me imagino, no sé. Fue parte de la motivación, pero también él tenía motivaciones religiosas. Ok. Repito, mi papá salió en una misión para poder expandir la religión a la que él pertenecía. Y entonces llegó a Nicaragua con esa intención. En ese tiempo que él llegó fue cuando mataron a Somoza Debayle, el padre del que estaba presidente cuando yo nací. Y en ese tiempo que mataron a ese presidente cerraron las fronteras y mi papá no pudo salir y volver a Cuba por causa de la muerte de este caballero. Entonces estableció su vida en Nicaragua. Empezó a hacer más del trabajo que ya hacía como misionero y ahí nacimos sus hijos y ya se estableció y se quedó para siempre a vivir en Nicaragua. Yader, ¿qué tanto los tocó a ustedes a nivel familiar el tema este de la revolución del 79, cuando llega el sandinismo? ¿Hubo persecución por ser cristianos? ¿Sufrieron algún tipo de persecución o estigma social? Hábleme de eso, cuénteme, ¿cómo fueron crucialmente como familia? ¿Qué tanto los afectó? Obviamente, sé que económicamente el país, ya me lo contó, se miró afectado, pero como familia, ¿fueron muy afectados directamente? La ignorancia de mi papá y de mi mamá y de la mayoría de las personas en aquel momento de lo que estábamos creyendo como familia, fue el factor principal, porque en ese momento se apoyó la revolución. Mi papá se unió a las filas de las personas que peleaban. Mi papá tomó armas y fue a pelear por la revolución para tratar de derrocar al gobierno de Somoza. Repito, en la ignorancia, del no conocer, el no saber lo que vendría después. Claro. Entonces, en ese sentido, nos vimos afectados por la persecución del gobierno. Del oficialismo en ese momento. Exacto, el gobierno oficial en ese momento. Incluso una vez nos dispararon, una avioneta tiró un rocket, una de esas balas gigantes. La tiró y gracias a Dios que el conductor de la avioneta o la persona que hizo el disparo no tuvo la puntería, pero cayó a unos 10 metros de donde estábamos nosotros y destruyó todo lo que tocó, y nosotros salimos ilesos con mucho susto y mucho dolor de cabeza del impacto, porque fue un impacto sumamente grande, un estallido que ensordeció a todos los que estábamos ahí refugiados. Pero sí hubo la intención de destruirnos y matarnos en ese momento. Entonces sí hubo persecución por parte de esa parte, pero no por parte de lo que era la revolución. Más bien, repito, nosotros éramos parte, mi papá era parte de los que estaban apoyando, y todo por la ignorancia, por no saber que lo que venía era algo peor de lo que teníamos. De lo que se tenía, claro. Yader, me imagino que se crea una desilusión social, sobre todo los jóvenes, crecer en medio de toda esa crispación política, y siendo un joven, me imagino que mira a Nicaragua sin esperanza, sin oportunidades, quizás sin un panorama claro profesional, toma la decisión de venirse para Estados Unidos. En ese momento, cuando tuve 17 años, el gobierno tenía una ley que uno tenía que cumplir con el servicio militar obligatorio. Ok, pero ya esto ya es con los sandinistas en el poder. Con los sandinistas en el poder, tuve que cumplir con el servicio militar, así que me tuve que unir al ejército por 2 años y medio. O sea que usted fue militar. Fui militar. No tenía ese dato en mis notas. Tuve que ser militar gracias a un contacto de mi papá, que, como repito, él apoyó a la revolución en su momento.
gracias a un contacto, no tuve que ir a la guerra como tal, aunque sí tuve que combatir en algún momento, pero me ubicaron en un batallón que nos dedicábamos a hacer mecánica, a reparar los camiones y los tanques de guerra que venían de las montañas y venían de las guerras y todo eso, nos los traían a la ciudad para nosotros repararlo. Y a eso me dediqué, aunque en algún momento, en algunas misiones tuve que tomar el fusil y disparar, y me dispararon también bastante. Gracias a Dios nunca me alcanzaron, pero sí tuve que pasar esa experiencia. Cuando terminé el servicio militar, había una ley que después de un año tenía que regresar otra vez al servicio. Entonces aproveché ese espacio para entonces salir del país, porque ya yo no quería seguir siendo militar, porque yo miré morir a muchísimos de mis amigos. Pero la venida para acá no lo pone a usted en condición de desertor. No, porque yo ya había cumplido con mis 2 años de servicio militar mandatorio. Y cuando usted sale para acá, para Estados Unidos, ¿cuáles eran sus metas? Usted viene a Estados Unidos huyendo, ve que en Nicaragua se está generando una condición, una calidad de vida que no es la que usted asemeja para usted, no es la que usted desea, no es el entorno que usted quiere que vivan sus hijos. ¿Cuáles son las metas que usted trae cuando llega a Estados Unidos? Desde que era niño, habían amigos en la escuela que hablaban de Estados Unidos. Y Estados Unidos en aquellos días, repito, yo tendría quizás 7, 8, 9, 10 años. Y en aquellos días hablar de Estados Unidos era casi como hablar del cielo. Era, wow, un país grande, con grandes edificios, con grandes empresas, la gente se hacía rica y todas las personas que venían a Estados Unidos era para cambiar su estilo de vida. Y desde niño pues hubo esa hambre de algún día conocer este país. Entonces me vine con esa ilusión de que aquí mi vida iba a cambiar y de que aquí yo iba a prosperar, de que yo no quería, yo sabía, tenía muy claro desde niño que yo no quería ser pobre. Desde muy niño lo tuve claro. A mí me dolió muchísimo lo que yo tuve que pasar. Me acuerdo la primera vez que yo abrí un juguete nuevo, ya yo tendría quizás como unos 11 años, 12 años quizás. Fue después de la revolución. Un tío me regaló unas raquetas de ping pong. Y yo me acuerdo cuando yo abrí por primera vez aquella caja, yo no lloré, porque yo no quería que la gente, yo no sabía cómo expresar las emociones y no quería quitar el disfraz que todos los pobres, o la mayoría de los pobres tienen, se disfrazan porque no quieren, el orgullo no quiere permitir ver la debilidad que hay dentro. Entonces yo me acuerdo cuando yo abrí aquellas raquetas y yo vi que estaban nuevas y me las puse así en la nariz para oler el olor a nuevo. El olor a nuevo por primera vez. Yo todavía tengo eso muy fresco en mi vida. Porque yo dije, un día yo voy a vivir y esto va a ser lo normal para mí. Eso está desde que yo era un niño. Yo quería venir a Estados Unidos a que mi vida cambiara. Porque yo sabía que yo no pertenecía a esa. Y no estoy hablando mal de eso. Estoy diciendo que yo por dentro, desde niño, le hacía preguntas a Dios, porque me enseñaron a creer en Dios. Y le decía, ¿por qué yo tuve que nacer aquí? ¿Por qué yo no nací en otro lugar, en otra familia? ¿Por qué mis padres no tenían dinero? ¿Por qué no nací en una familia de una gente rica? Yo no pertenezco aquí, esto no es normal, esto no es correcto. Al yo abrir aquel juguete, entendí que ese era el estilo de vida al que yo pertenecía. Algo aquí se conectó con lo nuevo, con lo lindo, con las cosas que valen, que cuestan caro. Eso, algo se conectó. Y desde entonces yo quise venir a Estados Unidos. Miré que el juguete decía hecho en Estados Unidos, decía Made in USA. Y para mí eso me conectó. Yo sabía que ese día mi vida había cambiado para siempre. Wow, interesante. Y finalmente llega con 19 años, si no me equivoco. 21 años. Con 21 años llega a Miami. ¿Año? En el año 1988. En el año 1988. Es
una época en Miami en la que había mucho negocio. Sí, muchos negocios. No necesariamente buenos. No necesariamente, pero había mucho negocio. Ahora, ¿cómo fueron esos primeros días? Porque el inmigrante, los primeros días de todo inmigrante en cualquier lugar, con dinero o sin dinero, son difíciles. O sea, el inmigrante va a otro lugar con dinero y los primeros días son difíciles. Ahora, ¿cómo serán los días del inmigrante en otro lugar sin dinero? Bueno, yo tuve que vivir en la calle por unos días. Tuve que dormir en la calle. Tuve que un día comer. Mi única comida fue la mitad de un sándwich que alguien botó en una lata de basura. Y esa fue mi comida de todo el día. Pasé frío. Dormí, sé lo que es dormir sin sábana, lo que es no tener ropa para el día siguiente. Todo eso yo lo pasé. Los primeros días fueron muy difíciles. Y en medio de todo eso, acechaba un pensamiento que decía, regrésate a Nicaragua. Por supuesto. Regrésate a Nicaragua. Por supuesto. Algo había una voz que sí me decía, para vivir así, entonces es mejor volverte a lo que tenías. Porque por lo menos ya en Nicaragua mi papá tenía una casita y yo tenía un cuarto y tenía un par de trapos ahí que ponerme, pero aquí ahora estoy en la calle durmiendo sin ropa, sin sábana, sin comida, sin papá, sin mamá, y fue muy difícil. O sea que en lugar de avanzar, en primera instancia parecía que más bien estaba retrocediendo. Había retrocedido según la circunstancia temporal. Ahora hábleme algo Y ya. al no tener una visión bien clara de mi propósito y mi razón de ser, obviamente era fácil escuchar la otra voz. Claro. Porque y el problema de no tener un sueño claro es que se te hace fácil elegir otra cosa. Entonces, creo que la gente que escucha la voz de suicídate, declárate en bancarrota, divórciate, abandona todo, no sigas adelante, devuélvete, son personas que quizá no tienen, no el escuchar la voz, sino el poder darle demasiada importancia a esa voz. Son las personas que no tienen claro hacia dónde van. Ese fue mi caso. Al no tener bien claro a qué yo había llegado y cómo lo iba a lograr, se hacía fácil escuchar esa voz. Claro. Ahora, es difícil poder entender. Hoy miramos un hombre realizado, conferencista, coach, motivador. Viaja aproximadamente ¿cuántas veces al año? Al año, yo viajo 2 o 3 veces mensual, así que estamos hablando de 30 veces al año. Un hombre que viaja 30 veces al año, casi las 52 semanas del año. Y con lo que usted me está contando no hay conexión, o sea, se ve que no hay una similitud en lo que vive al principio con lo que está viviendo hoy. O sea, eso me hace ver que hubo un punto clave, hubo un momento clave, porque todo lo que usted me está contando no coincide con lo que usted está viviendo hoy. Ahora, quiero que me hable, Yader, ¿cuál fue ese punto clave? Lo tengo claro. Un día ya había, gracias a Dios, me había establecido, ya estaba, me vino mi hermana también a este país, rentamos un apartamento, empezamos a vivir, vino otra hermana, ya éramos 3, y me acuerdo que estábamos pasando muchas necesidades. En ese tiempo, fue en el año 1992, el huracán Andrew pasó por acá, por el sur de la Florida. Unos meses antes de que pasara el huracán Andrew, yo me recuerdo de verme que mi vida no estaba donde yo soñaba, donde yo quería. Y me acuerdo que me fui como a las 2, entre 2 y 3 de la mañana a un parque. Y en ese parque yo caí de rodillas y dije, esto no es lo que yo quiero. Y me di cuenta por primera vez que el problema era mi ignorancia, el problema era mi falta de inteligencia, mi falta de sabiduría. Yo me di cuenta de que el asunto del éxito no tiene que ver con las oportunidades que uno tiene, sino con la capacidad de aprovecharlas. Porque oportunidades tenemos todos, pero la capacidad de aprovecharlas no la tenemos todos.
Y ese día yo me acuerdo que yo caí de rodillas en aquel parque, lloré no menos de 2 horas. Y yo le dije a Dios, Señor, yo quiero ser inteligente. Ya. Le dije palabras que no sé si las puedo decir aquí. Si puedo Totalmente. Puedo ser un poquito más crudo. Esto es Rincón Orgánico. Ok, yo le dije, Señor, ya no quiero ser estúpido. Ya no quiero ser estúpido. Había pasado una experiencia de haber perdido una amistad por mis errores, mis decisiones torpes. Entonces le dije a Dios ese día, si tú existes, ayúdame a ya no ser estúpido. Ya yo no quiero ser estúpido, Señor. No quiero seguir perdiendo. Me sentía tan, perdona la expresión, me sentía tan imbécil, tan torpe, que todo lo que pasaba por mi mano se destruía. Entonces, esa noche mi vida cambió para siempre. Yo tenía un par de pesos guardados, qué sé yo, 300, 400, 500 pesos. Y yo me acuerdo que yo tomé todo ese dinero, al día siguiente fui a la iglesia, y yo lo di en la iglesia. Yo dije, Señor, yo te doy todo para que tú me des inteligencia. Yo quería ser inteligente, quería tener sabiduría, crecer por dentro. Porque ese día yo descubrí que todos mis problemas eran mi falta de coordinación mental. Y eso fue un antes y un después. A partir de ese momento, mi vida empezó a cambiar. En el trabajo que yo estaba, era chofer en ese momento. En ese trabajo le dije a la señora que era la dueña de la empresa, le dije, mire, yo creo que yo puedo ayudarle a usted a que esta empresa pueda duplicar sus ingresos. La señora le llamó la atención, se sentó conmigo, le hice 2 o 3 propuestas y me dijo, usted está contratado, véngase, ya a partir de mañana no es chofer, usted va a trabajar aquí dentro de la oficina. En menos de 2 meses, la empresa había casi duplicado sus ingresos. La señora me propuso empezar a ganar de las ganancias de la empresa, yo tener comisión de las ganancias de la empresa. Y cuando ella me ofreció eso, que yo vi la oportunidad, inmediatamente llevamos la empresa del 200% al 700%. ¡Wow! Y cuando empecé a ver la cantidad de dinero que yo ganaba, empecé a ganar en aquel tiempo, estoy hablándole hace casi 30 años atrás, empecé a ganar $1,500, $1,700, $1,800 a la semana. Empecé a ver muchísimo dinero pasar por mi mano. Descubrí que aquella oración Dios la había escuchado. Dios me había dado la capacidad de poder aprovechar oportunidades. Repito, no oportunidades. Yo creo que Dios nos da oportunidades todos los días, pero no todos tenemos la capacidad de aprovecharla. Y eso fue lo que Dios me dio. Esa inteligencia, esa sagacidad de poder aprovechar las oportunidades que tenía en ese momento. Empecemos a hacer mucho dinero. Ya después de que yo empecé a hacer dinero, se hizo fácil conseguir novia, se hizo fácil todo. Todo se hizo fácil. Mi vida me cambió para siempre, gracias a Dios. No tenía todavía la capacidad de administrarlo, pero sí tenía la capacidad de producirlo. Ya cuando me casé, que llega mi esposa a mi vida, mi nena, ya tenemos 30 años de casados. Mi esposa, una capacidad de administrar, pero impresionante. Mi nena es brillante para poder administrar, es impresionantemente brillante. Ella me ayudó, esa fue la segunda parte de mi proceso, de mi oración, porque Dios me dio la capacidad de aprovechar oportunidades, pero a ella Dios le dio el regalo de administrar y juntos hemos desarrollado lo que somos hasta el día de hoy. Una combinación perfecta. Usted tiene la habilidad de la producción y ella tiene la habilidad de la administración. Perfecta combinación. De eso se trata, de hecho, nuestro libro Sabiduría para Prosperar, de poder aprovechar esas dos cosas, porque si se sabe administrar, pero no hay que administrar, de nada sirve. De nada sirve. Y si se pueden aprovechar las oportunidades, pero no puede la persona administrar, que ese era mi caso, yo ganaba mucho dinero, pero no sabía cómo administrarlo, pues igual no se llega muy lejos. Las dos cosas son necesarias. Wow, interesante. Hermosa experiencia, ¿no? A veces nadie logra poder saber lo que hay detrás de la vida de un inmigrante exitoso aquí en Estados Unidos y poder ver cómo una simple decisión en un parque, una oración desde una frustración que nace de adentro. Necesito sabiduría. Sí. Necesito sabiduría. Ahora,
Yader, ¿después de cuántos años en Estados Unidos? Eso sucedió en el año 92, así que tenía 4 años en Estados Unidos. Pero al día de hoy tiene ¿cuántos años en Estados Unidos? Ya tengo 35 años. 35 años. 36 voy a Después de cumplir. 35 años en Estados Unidos, liderando una comunidad hermosa de latinos en la ciudad de Kendall, y pues de una interacción social a lo largo de todos estos años, ¿cuál usted cree que es el principal reto, el principal desafío de un inmigrante en Estados Unidos? Yo creo que el principal reto es, mire, Latinoamérica fue colonizada en los años 1400, entendemos la historia, sabemos lo que es eso, y yo creo que desde ese momento Latinoamérica sufre de lo que es la inferioridad. Todo el que es colonizado por alguien, inmediatamente su cultura mental cambia. Su impronta. Se impronta a un estilo de vida de sometimiento, inferioridad, de hay gente más grande, más poderosa que yo, y eso no se cambia de la noche a la mañana. Eso es algo que hay que trabajar desde un ángulo no solamente psicológico, sino creo que es algo más bien espiritual, que hay que cambiar, llegar a la psiquis profunda de las personas para hacer una transformación interna. Muchísima gente habla de cambios y yo siempre en mis conferencias digo que no es lo mismo cambiar que transformarse. Muchísima gente cambia, puede cambiarse de ropa, puede cambiarse de casa, puede cambiar de carro, puede cambiar de look, hasta de mujer, pero nunca cambian su forma de pensar. La transformación es distinta, porque transformación no tiene que ver con la forma en que luces, sino con la forma en que piensas. Y eso es lo que yo recomiendo. De hecho, de eso se trata el libro El hábito ganador, de ayudar a las personas a pensar diferente, a tener un pensamiento distinto, a luchar contra esa improntación que recibimos como latinos o como inmigrantes incluso, porque inmigramos con el sentimiento de aquí hay gente que son más inteligentes que yo, que han hecho las cosas mejor que yo. O sea, ¿cómo transformar eso? Ese para mí es la clave para ayudar a cualquier inmigrante, o no necesariamente inmigrante, aún viviendo en Latinoamérica. Yo hoy entiendo que nadie tiene que mudarse a Suiza para volverse millonario. Nadie tiene que mudarse a Estados Unidos para ser millonario. Puedes seguir viviendo en República Dominicana, en Honduras, en Venezuela, y encontrar, o más bien, recibir de parte de Dios la capacidad de aprovechar oportunidades que las hay y existen en cualquier lugar y en cualquier parte del mundo. A todos se nos presentan oportunidades a diario. Lo que no tenemos es la capacidad de aprovecharlas. Y eso viene de esa chispa de sabiduría que Dios le da al ser humano, a la que todos tenemos acceso. Es interesante. Una vez escuché a alguien decir que usted encuentra tres asiáticos cruzando la frontera sur de Estados Unidos en México, y usted les pregunta a ellos ¿a qué van a Estados Unidos? Y ellos le van a decir a hacer negocios, a montar un restaurante de comida china, a montar un warehouse de productos chinos. Y usted agarra en esa misma frontera a tres latinos y usted le pregunta ¿a qué usted va allá? Y la respuesta va a ser a la chamba, al jale, a buscarme unos pesitos para mandar. Y yo creo que ahí es donde radica. Y digo yo, ¿por qué los latinos no podemos tener? Está comprobado, somos un grupo racial arriesgado, con una fuerza de voluntad, con una expresión de sacrificio como muy pocas otras razas, pero lamentablemente la mentalidad de lo que usted decía nos ha cohibido. Ahora, ¿cómo es la manera más sabia o más efectiva de yo poder cambiar esa mentalidad, de entender que Estados Unidos no es un lugar para venir a hacer a solamente realizar trabajo de obra de mano barata? Que si alguien lo está haciendo, no me malinterprete. Creo que hay etapas, hay momentos. Claro, sí las hay. Pero también Estados Unidos
puede ser el país de progresar, de emprender, de producir a gran escala. ¿Cómo podemos afectar la mentalidad de nuestra comunidad? Hay varias cosas que yo puedo recomendar así en una entrevista como esta. La primera, yo le recomendaría a la gente leer. La lectura es un ejercicio mental, no es una cuestión de conocimiento solamente. La lectura es un ejercicio mental. Por alguna razón, todos los filósofos escriben. Por alguna razón, Dios mismo dejó sus mandamientos por escrito. La primera experiencia de Moisés allá en aquella montaña, Dios escribió en unas piedras lo que quería que la gente supiera. Porque creo que la lectura es un ejercicio que hace que nuestro cerebro, nuestra mente, o como usted quiera llamarle, eso que tenemos, esa masa que tenemos allá adentro, funcione a una velocidad distinta. Eso está comprobado por todos los científicos. La mente que lee es más rápida que la mente que no lee. Eso es lo primero que yo siempre recomiendo a la gente, es leer. No tienes que leer la Biblia si no quieres, si no es tu hábito, si no quieres ser una persona religiosa, pero si lo que quieres es superarte, lo primero que hace falta es que la mente trabaje más rápido. La mente es como cualquier otro músculo. Si no se ejercita, si no lo estamos ejercitando, se vuelve perezoso. La mente no funciona, no produce ideas de forma natural. Hay que inyectarle, hay que ayudarle, hay que hacer algo para que la mente se vuelva productiva. Y la lectura es una de las cosas que más hace que la mente funcione a una velocidad diferente. Lo siguiente es cambiar el círculo social en el que nos estamos desenvolviendo. Hay un pasaje muy conocido, lo escribió el sabio Salomón, que dice ese pasaje, que el que anda con sabios, sabio será. Juntarse con cierto tipo de gente hace que nosotros nos adaptemos a cierta forma de pensar, a ciertas culturas que hacen que cambiemos. Alguien lo escribió hace muchos años: júntate con 4 millonarios y tú serás el quinto, porque eso funciona de esa forma. Creo que el cambiar nuestros círculos es un ejercicio muy difícil, porque requiere transformación, requiere pensar diferente, requiere desadaptarme de lo que soy y crear hábitos nuevos, hablar diferente. Eso inmediatamente transforma a las personas. Y lo tercero y último que yo puedo recomendarle a cualquier persona es el poderoso hábito de la meditación. Usted puede llamarle oración, puede llamarle meditación. La Biblia le llama meditación también, y la Biblia le llama oración también. Yo creo que la meditación es posiblemente el detonador más grande que exista. Después de la lectura y de cambiar círculos sociales, dice un pasaje muy famoso que lo escribió el rey David. Dice que aquella persona que medita de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que va a dar su fruto a su tiempo, que su hoja no va a caer y todo lo que haga prosperará. La meditación está recomendada en la Biblia por todas partes. Cuando Dios a Josué le iba a entregar toda la tierra prometida, todo lo que es Israel el día de hoy, le dio un solo consejo y le dijo: en la ley vas a meditar de día y de noche para que prosperes en todo lo que emprendas y todo te salga bien. La meditación es un ejercicio muy profundo y muy importante, y pienso que esos 3 consejos serían los que yo le daría a cualquier persona, independientemente de su corte religioso o sus hábitos religiosos. Yo le daría esos 3 consejos: lea, vigile su grupo, su círculo de amigos y practique la meditación. Es muy interesante lo que me dice. Hace algunas semanas tuvimos aquí en el panel a un destacado psiquiatra de la ciudad aquí en Miami, y él me decía que está comprobado científicamente que la meditación, practicar la oración de cualquiera, otorga el mismo beneficio
para combatir las enfermedades mentales actuales al mismo nivel que lo hacen los ansiolitos. Oh, wow. O sea, la práctica de la meditación y la oración genera biológicamente en el cerebro una actividad que trae alivio a personas que sufren depresión, ansiedad, bipolaridad y este tipo de situaciones. Ahora, Yader, sé que usted es un motivador, un conferencista, un asesor a lo largo de todo el planeta. Y aquí en Estados Unidos, finalmente el latino, algún porcentaje de los latinos logra borrar, eliminar la barrera del sometimiento, de sentirse menos, y se atreven, se animan y finalmente creen por emprender, pero cometen muchos errores y muchos de ellos son muy, muy frecuentes. ¿Cuál usted ha visto que ha sido los errores que más comúnmente comete el emprendedor latino en Estados Unidos? Yo creo que el emprendedor más común que yo detecto es la falta de persistencia, no ser perseverante, el rendirse muy pronto. Y hace unos minutos atrás yo decía que la persona que no tiene muy claro sus sueños y el cómo lograrlo, se le va a hacer fácil escuchar otras voces, rendirse o cambiar de carrera, cambiar de todo, hasta de mujer, de patrimonio. De todo, cambia de todo porque no tiene muy claro sus sueños. La fuente de motivación más grande que puede tener un ser humano es tener bien claro hacia dónde quiere llegar y cómo lo va a lograr. Es la fuente de motivación más grande que existe. No hay otra fuente que al ser humano lo mantenga más enfocado que saber hacia dónde va. Y eso, lamentablemente, muchísimas personas pues se rinden muy rápido. Algo no les salió bien, entonces dicen, no, pues ya no lo voy a volver a intentar, mejor cambio de carrera, cambio de inversiones, cambio de rumbo, y es porque no tienen claro hacia dónde van. Yo pienso que en ese sentido es algo, y repito, es un error tonto, sencillo, o sea, no tiene una gran ciencia el saber que me estoy dando por vencido porque estoy cambiando. Es simplemente reconocer que no tengo bien claro mi destino, no tengo bien claro hacia dónde quiero ir o hacia dónde la vida me ha trazado mi propósito, dónde puedo llegar. Hay varias historias, muchas historias, y la mayoría de las que yo porto son de la Biblia, pero hay la historia del gran soñador llamado José, ¿no? José es este muchacho que sus hermanos lo envidian, lo tiran en un pozo, lo venden como esclavo, está ahí sirviendo como esclavo, pero un muchacho que nunca pierde el entusiasmo. Dice, la Biblia lo dice así, dice, y Dios estaba con él. Nosotros leemos, oh, wow, sí, la presencia de Dios. No es eso lo que dice la Biblia. La palabra, cuando tú lees la frase, Dios estaba con él, tienes que entender que esa es una traducción al español. El original es la palabra enteos, que es en Dios. Y la palabra enteos es de donde sacamos la palabra entusiasmo. Entusiasmo significa estar en Dios o estar con Dios. Entonces, José nunca perdió el enteos, el entusiasmo. Aunque lo vendieron, aunque lo desnudaron, aunque lo tiraron en un pozo, después la mujer de Potifar lo traicionó, después lo metieron en la cárcel, todas esas cosas. Y José nunca perdió el entusiasmo. ¿Por qué? Porque tenía bien claro su sueño, sabía dónde quería llegar y no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Entonces, ¿y José quién era José? Un inmigrante. Una persona que llegó como inmigrante a un país extranjero, no era su idioma, no era su cultura, pero él llegó para hacer su sueño realidad. Ni siquiera llegó, lo mandaron. Ahí lo metieron, pero él no perdió el entusiasmo y un día logró su sueño, y no solamente logró su sueño, logró mucho más que su sueño. Entonces, yo creo que ese error muy común en los latinos de darse por vencido es la falta de no tener el entusiasmo de ver un sueño realizado y decir, así voy a llegar, esta es mi meta y nada ni nadie va a cambiar mi opinión ni mi dirección. Lo voy a lograr, cueste lo que cueste,
no importa los sacrificios que tenga que hacer, los voy a hacer. Y los hábitos que tenga que desarrollar, los voy a desarrollar. Las amistades que tenga que conseguir, las voy a conseguir. Las conexiones, los libros que tenga que leer, todo lo que pero esta es mi meta y no la cambio por nada. Eso borra y elimina para siempre ese error que cometemos comúnmente los latinos. Wow, interesante, Yader. Para ir terminando, Yader, quisiera preguntarle 3 libros que usted le recomienda a toda nuestra comunidad, que entiende, que conecta, que asimila toda la verdad de lo que usted nos está hablando. 3 libros que pueden ayudar a cambiar esa mentalidad de ser conquistados y convertirnos en conquistadores. Bueno, le voy a hablar de los libros que a mí más me han ayudado. Los libros que están viendo en la pantalla, por supuesto, los súper recomiendo, los escribió un servidor junto a mi esposa. Pero para mí el libro que más me ha ayudado es la Biblia, sinceramente. Es el libro que más me ha ayudado, específicamente el libro de Proverbios, que es un libro que está lleno, saturado de sabiduría. Todo lo que tiene que ver con sabiduría lo explica ese libro. Ha sido el libro quizá que a mí más me ha ayudado a despertar. Ya hablé de donde yo vengo y podemos hablar muchísimo de donde yo estoy, pero lo que transformó mi vida fue ese libro, la Biblia. Otro libro que no tiene nada que ver con la Biblia, pero a mí me ayudó muchísimo, es el libro de inteligencia emocional. El saber uno controlar su mundo interno, el saber trabajar no con lo que pasa, sino con lo que siento, con lo que veo, con lo que percibo. El poder trabajar con lo de adentro y no con lo de afuera. El saber que lo exterior es solamente un resultado de lo interior. El reconocer que lo que estoy viviendo es el resultado de lo que estoy pensando. Entonces no puedo cambiar lo que estoy viviendo si primero no cambio lo que pienso, lo que siento, lo que se mueve por dentro. Inteligencia emocional fue un libro que definitivamente me ayudó muchísimo a comprender que todo lo que está en mi mundo natural es una consecuencia de lo que está en mi mundo invisible. Todo lo que es mi mundo visible es una consecuencia de mi mundo invisible. Entonces empecé a trabajar muchísimo con mi parte interior. Lo súper recomiendo. Y el tercer libro, para prosperar, para avanzar financieramente, yo le diría que Sabiduría para Prosperar es un excelentísimo libro, sobre todo porque hablando de administración y de integrar lo que es la capacidad de aprovechar oportunidades junto a lo que es la capacidad de administrarla, está escrito por 2 personas ese libro, que es un servidor y mi esposa. Mi esposa es graduada de la universidad. Ella estudió administración de empresas, estudió economía, finanzas, muy inteligente en este tema. Y nosotros ese libro lo escribimos con la intención de que de tomar a la persona de la mano desde cero y llevarla hasta montar empresas. Ese libro fue escrito con esa intención. Entonces, en la segunda parte del libro, de hecho, nosotros desarrollamos una historia ficticia. Inventamos 2 nombres y de 2 muchachitos que eran jóvenes, se conocieron, se casaron y cometieron todos los errores que se cometen en una familia que está comenzando, financieramente hablando. Y luego fuimos con esa historia armando un plan para que estos niños pudieran superarse y los llevamos hasta que montaron su empresa y tuvieron el éxito que tuvieron. Entonces, combinamos lo que son las enseñanzas con una historia para que se haga más fácil, más amistosa la lectura para el lector, valga la redundancia. Entonces, yo recomendaría altamente Sabiduría para Prosperar, porque le va a ayudar a la persona a dar los primeros pasos y saber cuáles son los siguientes también. Wow, interesante. Quisiera hacer una pregunta, que es una pregunta que afecta mucho el subconsciente de las personas. Ok. Porque el pobre generalmente tiene una predisposición o alguna excusa. Yo no quiero ser rico porque no quiero ser arrogante. Wow. Es una excusa muy común. Claro. ¿Qué hay detrás de esa excusa? Arrogancia. Eso es lo que hay detrás de esa excusa, arrogancia. Todo lo que yo no quiero ser es porque ya lo soy. Todo lo que yo estoy evitando ya está dentro. En ese sentido, todo está en el subconsciente y lo estoy evitando es porque
no quiero que se materialice lo que ya está. Entonces, la persona dice, yo no quiero mentir, es porque sabe que miente. Todo lo que uno evita es porque ya por dentro está vivo. Consumado. Exacto, ya está consumado. Entonces, lo que hay detrás de esa excusa, arrogancia, y con esto no quiero que nadie se sienta mal, porque de ahí venimos todos. De ahí venimos todos. El subconsciente no es malo. El subconsciente es lo más poderoso que existe en este planeta, se llama subconsciente. Trabaja a 40 millones de veces más rápido que el consciente. Es una máquina poderosísima, procesador de información poderosísimo. Y Dios nos lo dio para superarnos, para avanzar, para muchísimas cosas. Lo que pasa es que el consciente, que nosotros lo que tratamos de usar más, en realidad es el obstáculo más grande que existe, porque el consciente solamente trabaja con 40 bits de velocidad por segundo, y cuando el consciente mira algo, dice, mira, el pastor anda una chaqueta azul. Entonces el consciente captura la imagen y el consciente trata de interpretar por qué se pone azul y todo eso, y se distrae y empieza a funcionar, y el subconsciente, que es una máquina poderosa, está ahí relegado sin funcionar por varias razones. Número uno, porque no tiene la información cómo comprarse esa chaqueta, cómo lograrlo. Número dos, porque no se está, como decía hace un momento, practicando la meditación para poder acelerar, y la lectura para poder acelerarlo. Y número tres, porque nunca, la mayor parte del tiempo no lo usamos, o lo usamos solamente para las cosas que ya ha sido programado. Me tomo un minuto para decirle. Cuando a un niño le dijeron, eres un estúpido, eres un torpe, eres un nada, nunca lograrás nada, eso quedó allá adentro. Las palabras no se las lleva el viento, como nos han dicho. Las palabras se registran y las registra el subconsciente. Cuando esa persona llega a la edad adulta, todo eso que está en el subconsciente sale a flor de tierra. Todo eso está funcionando al pie de la letra, y el subconsciente lo tiene a uno amarrado diciendo, no puedes llegar ahí, tú no puedes tener éxito. Y empieza a producir todas las excusas necesarias para que no lo tenga. ¿Por qué? Porque desde niño se lo dijeron. Entonces ahora hay que revertir eso. ¿Quién revierte eso? El consciente. ¿Cómo? Alimentando el subconsciente. Viendo la chaqueta no voy a conseguir la chaqueta. Obteniendo la información de cómo Melvin compró esa chaqueta y cómo logró hoy tener su propio podcast tan popular y cómo logró llegar donde está para poder usar ese tipo de chaquetas. Eso, y mi consciente empieza a alimentar el subconsciente y a reemplazar el no puedes, el no, nunca lo vas a lograr, y todas esas decretos que marcaron nuestra vida. Si el consciente se usa para revertir o reprogramar el subconsciente, entonces es que nos volvemos una persona productiva. Eso no es difícil, pero sí requiere de la ayuda de profesionales que le ayuden a la persona a dar los primeros pasos. Una de las cosas que yo creo que más está afectando a día de hoy, a esta fecha de hoy, a las personas a poder ser productivos, es la mala administración del tiempo. Creo que estamos hoy estamos enfrente de la generación que más malgasta el tiempo de su vida. Escuchaba a alguien que hacía una pregunta y la respuesta me impactó tanto, y es que le preguntaron por qué Ferrari no paga publicidad en la televisión. Y el director de la Ferrari le dijo, porque los que compran un Ferrari no miran televisión. Exacto. Y ahí yo me di cuenta de que la televisión y los medios de comunicación, el social media, va orientado a un público que no tiene propósito en qué invertir su tiempo. Exacto. Y creo que en la medida en la que el ser humano pueda gobernar y administrar su tiempo, estará mucho más cerca de llegar a la productividad. Y yo lo único que puedo añadir a esa majestuosa verdad que usted nos acaba de decir, que Melvin nos acaba de decir, es que eso se facilita cuando uno tiene bien claro dónde quiere llegar. Las personas que pierden su tiempo porque no tienen claro dónde van a llegar, ni siquiera... No le interesa si llega tarde o llega temprano, porque no sabe dónde. No sabe dónde va.
Alguien dijo, el que no sabe para dónde va, cualquier guagua le sirve. Cualquier guagua le sirve y a la hora que quiera puede montarse y desmontarse de esa también y montarse en otra, porque no sabe ni siquiera para dónde va. Entonces, creo que todo se arregla cuando hay un propósito de vida, cuando la persona tiene bien marcado y bien claro dónde quiero llegar y cuánto tiempo me va a tomar. Eso es admirable. Hace un tiempo atrás se grabó esta serie de este personaje en Colombia que es muy conocido, y cuando diga la anécdota van a saber de quién estoy hablando. Y es una verdad, y eso sucedió porque en una entrevista él dijo que sí, que es verdad que él dijo esas palabras, que él un día se sentó y dijo, si en un año no soy millonario, me mato. Me voy a matar. Y lo dijo delante de sus amigos y juró delante de sus amigos morir o matarse, más bien, quitarse la vida, si en un año él no tenía suficiente dinero. Eso obviamente yo a nadie le recomiendo que haga esa tontería, pero marcarse una fecha. Yo anoche le estaba diciendo a mi hijo menor, le decía, mira, cualquier sueño que no tenga una fecha de cumplimiento es solamente una ilusión. Es una ilusión. Ay, un día quiero ser rico. Eso no existe. Eso es una ilusión. Eso no es un sueño. Cuando uno le pone una fecha de vencimiento, una fecha de cumplimiento en este caso, ya se convierte en una meta. Claro, porque comienzo a administrar el tiempo, el timing, lo que se llama en inglés. Todo se adapta a eso. Claro. Porque ya tienes marcados los minutos. Claro. Ya no. Me decía una persona, no, lo que pasa es que a mí me cuesta levantarme temprano. A ti no te cuesta levantarte temprano. A ti lo que te ha costado es tener claro para dónde vas. La gente que sabemos para dónde vamos, ni siquiera necesitamos una alarma para despertarnos. La persona que necesita una alarma para despertarse es porque duerme más de lo que necesita, y la razón que duerme demasiado es porque no tiene una razón para despertarse. Punto. Claro. La persona que tiene una razón para despertarse, es más, yo creo que un sueño es aquello que no te deja dormir. Y parece sueño, no te deja dormir. Si un sueño es aquello que te mantiene despierto, que te mantiene alerta, que te pone a buscar, a investigar la forma más rápida de lograrse. Eso para mí es un sueño, un propósito, algo que te programa y te encarcela dentro de una misión. Te esclaviza a un llegar a un lugar sí o sí. O sea, para mí eso es un sueño. Para mí un sueño no es, me gustaría manejar un Ferrari. Eso no, para mí no es un sueño. Eso para mí es una ilusión, una vagancia mental. Claro. Yader, gracias por estar en este panel, pero también gracias por la amistad que hemos podido cultivar hace algunos años. Lo valoro mucho. Usted sabe lo especial y lo importante que su familia es para mi familia. Y gracias por compartir con nosotros en este espacio. Quisiera que, mirando a su cámara, su paneo principal, pudiera llevarle un mensaje a toda esa gente que quizás se identifica mucho donde usted estaba, pero que quizás ven demasiado lejos llegar donde usted está hoy. Y quisiera que le pudiera dar un mensaje a esa gente. A mí me tomó 35 años estar donde estoy. Desde que aquel día que salí de Nicaragua hasta donde estoy, me tomó años. No es algo que se logra fácil. Y mi mensaje para todas esas personas es, se puede lograr, no es imposible. Voy a decir más, ni siquiera es difícil lograrlo. Lo difícil es amarrarse, encadenarse, empeñarse, determinarse a lo voy a lograr y esta es la fecha que tengo para que se cumpla. Y tener ese compromiso mental, emocional, del corazón, diciendo, aquí voy a estar en tanto tiempo. Hacer ese compromiso con 3 grupos. El primero es tu familia. Decirle a tu familia, lo voy a lograr por ustedes, para ustedes y con ustedes. Segundo grupo, que no es un grupo, es una persona, con Dios. Decirle, Señor, mira, yo te prometo que yo voy a hacer esto y te voy a hacer mi padre orgulloso, te voy a hacer que seas un padre orgulloso. Y tercero, tampoco es un grupo,
ese compromiso tienes que hacerlo contigo mismo. Decirte a ti mismo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y no me voy a poner una sentencia de muerte si no lo logro, no. ¿Sabes por qué yo no me pongo sentencia de muerte? Porque yo sé que lo voy a lograr. Y para lograrlo necesito estar vivo. Entonces yo te digo, no te pongas triste si no lo has logrado. No te pongas triste por los errores que has cometido. No los veas como errores. Al contrario, tienes que verlos como las lecciones que te van a ayudar a lograrlo más rápido. Te invito a que comiences a soñar hoy mismo y a escribir ese sueño, a ponerlo en blanco y negro y a leérselo a la gente que más te importa en la vida, que es tu familia, y decirle, este va a ser mi meta y antes que termine el año, ustedes van a ver resultados. Te prometo que tu familia se va a sentir muy orgullosa. Dios se va a sentir sumamente orgulloso y sobre todo vas a haber aprovechado tu vida de una manera mucho más práctica. Jair Simpson, muchas gracias. Gracias, Melvin. Aprecio tu amistad de corazón. Comunidad Orgánica, si te ha gustado este contenido, por favor compártelo con todos tus amigos y con todos tus conocidos. Si no te has suscrito al canal, recuerda hacerlo. Activa la campanita de notificaciones para que seas avisado cada vez que subimos un contenido nuevo y diferente. Trabajamos para ti y solamente para ti. Chao, chao. Gracias por haber escuchado este podcast. Ahora puedes compartirlo con tus amigos. Esperamos que haya sido de inspiración y propósito para tu vida. Seguinos en las redes, en YouTube, Rincón Orgánico Podcast, en Facebook, Rincón Orgánico. Nos encontramos en el próximo episodio.